Dios siempre te mueve con un propósito. Con todo el Siempre. que busca a Dios de corazón va a ser salvo. Que Dios rompa cualquier división. En Dios no hay barrera, en Dios no hay frontera. Sin embargo, tú dijiste, Jesús en esta tierra cuando vivió, no vivió una vida religiosa. Jesús vivió una vida guiada por el Espíritu. Quiere decir que ella estaba vacía por dentro y andaba buscando llenar un vacío donde no lo había. Porque si ella tuvo 5 maridos, fue porque en el primero nos halló, en el segundo nos halló, en el otro nos halló. Cuando Dios le dijo, y el que tiene no es tuyo, o sea, que era ajeno. El amor de Dios es el único que puede llenar el vacío del ser humano. No importa que usted busque bebida, que usted busque llenar ese vacío en las drogas. Yo trabajaba, tenía dinero, salía con los muchachos por todos lados, pero siempre tuve un vacío, porque el lugar de Dios nadie lo puede llenar. El amor del mundo no es igual al amor de Dios, porque el amor de Dios cubrirá multitudes de pecados. El amor del mundo no sana pecado. El amor del mundo te llena los ojos de lujo prácticamente. El amor del Dios mundo. les bendiga a muchos. Bienvenido a nuestro canal Reflexionando por Dos. Le damos muchas gracias a Dios por permitirnos estar aquí. También le damos muchas gracias a cada una de las personas que están viendo este video. Queremos agradecerles a todas las personas que nos apoyaron en el video anterior, porque recibimos mucha ayuda y mucho apoyo en ese video. En el video que vamos a estar haciendo el día de hoy, esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, y sobre todo que la gloria y la honra se la lleve Dios. Hoy tenemos un tema muy interesante, Ángel. Hoy vamos a hablar de la mujer samaritana. Hay muchos de los que están viendo este video que han leído esa historia. Otros tal vez no la han leído. Pero es una historia muy interesante. Muy interesante. Pero en el video de hoy nosotros no nos vamos a enfocar en sí, en leer la historia en sí, sino que hay puntos y enseñanzas importantes que Jesús nos transmite a través de esa historia. Y el día de hoy queremos transmitirla a cada uno de ustedes. Vamos a tocar diferentes puntos acerca de esa historia. El primer punto, Ángel, que quiero tocar contigo es en Juan capítulo 4 versículo 4, cuando la Biblia dice, y le era necesario pasar por Samaria. O sea, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y cuando meditábamos en este versículo, nosotros hicimos este punto. Dios siempre te mueve con un propósito. Siempre cuando Dios permite algún tipo de movimiento en la vida de un ser humano, es con un propósito, siempre y cuando sea Dios que te esté moviendo. ¿Qué tú me puedes decir de eso, Ángel? Dios siempre te mueve con un propósito. Bueno, la gloria sea para Dios. Mi opinión es, cuando Dios siempre te mueve con un propósito, es porque hay veces que Dios nos manda a un lugar, o hay veces que nosotros nos quejamos y decimos, ¿por qué Dios me mandó a ese lugar? Sin saber qué propósito Dios tiene para ti en ese lugar. Porque tú no sabes si Dios por medio de ti puede salvar una alma, puede detener un accidente o cualquier problema. Entonces a veces nosotros como seres humanos vemos ese obstáculo y decimos, ¿por qué Dios me mandó a este lugar? ¿Por qué Dios hizo esto? Y siempre nos quejamos de la voluntad de Dios, porque dice que era necesario que Él cruzara por ahí, por Samaria. ¿Por qué? Porque ahí era que iba a suceder lo que Él tenía que hacer, lo que Él tenía predeterminado. Y a veces cuando Dios nos manda para un lugar, a veces para nuestro propio crecimiento, para nuestro propio conocimiento y para ayudar a otra persona. Tú me estás diciendo que a veces Dios nos mueve a lugares y nosotros no queremos ir, pero lo que pasa es que Dios quiere enseñarnos cosas en ese lugar. Dios quiere que adquiramos ciertas experiencias. Dios quiere que adquiramos ciertas enseñanzas en ese lugar, y es una realidad. Y en ese momento le era necesario a Jesús pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque en ese lugar él iba a tener un encuentro con una mujer que la Biblia llama la mujer samaritana. Y en esa historia tan hermosa, Jesús le dice muchas cosas interesantes a esta mujer. El segundo punto es Jesús como el quebrantador de divisiones. ¿Por qué pusimos este punto? Bueno, en Juan capítulo 4 versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Cuando Jesús llega a un pozo, se encuentra con la mujer samaritana. Cuando Jesús la ve, Jesús le dice, dame de beber. Y ella dice, pero ¿cómo tú me estás pidiendo que te dé agua de beber? Si nosotros los samaritanos y ustedes los judíos no nos llevamos bien. Entonces vemos como Jesús, sin importar que ella era samaritana, le pide agua de beber. Y de ahí nosotros sacamos este entendimiento, que Jesús es el quebrantador de divisiones. ¿Qué tú puedes decirme de eso? Bueno, mira, Cristo ahí prácticamente habló en parábolas para nosotros mismos, porque a veces nosotros los cristianos pensamos que porque el hermano de otra religión, porque el hermano pertenece a otra constitución, ya no podemos ser hermanos, no tenemos la misma igualdad, no seguimos al mismo Dios, y estamos equivocados, porque no importa de qué organización sea, de cuál iglesia, de cuál, tú me entiendes, todo el mundo debería de buscar al mismo Dios, de todo corazón. Todo el que busque a Dios de corazón va a ser salvo, y el que le entregue su alma. Entonces vemos ahí cuando él fue a Samaria, que habló con la mujer, que ella le dice que como él le pide de beber, si Samaria y los israelitas no se llevaban bien. Entonces ahí vemos que a Dios no le importó que era de Samaria, porque él vino a un propósito. Entonces, para el que no sepa, porque hay muchas personas que saben y muchas que no, Samaria e Israel tenían ciertas rivalidades por problemas pasados. Entonces cuando dice que Dios es el quebrantador de la enemistad, o sea, Dios quebró la enemistad, que a lo último trabajaron prácticamente juntos, porque prácticamente ahora está sucediendo algo. Muchos cristianos piensan que son de Israel y que otras instituciones son de Samaria, y que entonces tienen rivalidades. Entonces las cosas no son así, porque si Dios, o para que entiendan mejor, Jesús fue a donde esa mujer, que prácticamente delante de él, o sea, hablando humanamente, no era nadie prácticamente, era un ser humano. Y Jesús prácticamente era un Dios, prácticamente. Entonces, él le dijo, dame de beber. O sea, él quebrantó una enemistad, porque a lo primero quizá la mujer estaba asombrada. Wow, y este israelita pidiéndome agua de beber. Ahora yo quiero que tú me digas, ¿qué tú entiendes de esa opinión? Bueno, yo creo que la actitud que tomó la mujer fue una actitud que era de esperarse, porque como tú acabas de decir, había una enemistad entre ellos. Ella no se esperaba que viniera un hombre judío a estar pidiéndole agua. Y tú tocaste una característica muy importante, que era que Jesús era el Hijo de Dios. Y a pesar de que era el Hijo de Dios, Él no dejó que esa enemistad impidiera que el propósito y el plan de Dios se moviera. Y a veces Dios nos manda a hacer ciertas misiones o ciertas cosas en donde personas a las cuales muchas veces nosotros consideramos contrarias. Porque fíjate, dice que le era necesario pasar por Samaria. Pero ¿quién estaba en Samaria? Estaba la mujer cuya nacionalidad era contraria a la nacionalidad de él. Entonces, vemos que cuando nosotros verdaderamente queremos hacer la voluntad de Dios, debemos aprender a dejar que Dios rompe cualquier paradigma, que Dios rompa cualquier división. En Dios no hay barrera, en Dios no hay frontera. Tú dijiste algo clave. A veces nosotros tenemos una mentalidad de grupo. Wow, este es mi grupo. Yo no comparto con tal grupo. O no voy a tratar bien a tal persona porque no pertenece a mi organización, no pertenece a mi grupo. Sin embargo, Jesús en esta tierra cuando vivió, no vivió una vida religiosa. No. Jesús vivió una vida guiada por el Espíritu. ¿Qué significa que Jesús vivió una vida guiada por el Espíritu? Que sin importar de qué color, de qué raza, de qué grupo una persona pertenecía, Jesús nunca dejaba de transmitir la luz que el Padre había depositado en él. Él no dejaba que las divisiones humanas lo detenieran de cumplir el propósito y el plan que Dios había puesto en él. Mira, por un ejemplo, otro punto que tengo, que me llegó a la mente. Si Dios, porque nosotros muchas veces estamos equivocados, porque hay que ponerse de ejemplo. Por ejemplo, mira lo que está pasando en Israel con muchas otras naciones. Sabemos que tenemos que orar por Israel, pero entonces tú me estás dando a entender, y Jesús me dio a entender, por como él fue donde la samaritana, que era de otra nación prácticamente diferente a la de Israel, rivalizaba con Israel. Entonces tú me quieres decir, Dios no manda a orar por Israel, pero entonces también uno tiene que orar
por las personas inocentes de los otros países que están teniendo guerra con Israel. Claro. Y muchas veces, entonces, muchos cristianos, entiendan esto, escuchen esto, muchos cristianos a veces oramos nada más por Israel, pero no oramos por las otras personas inocentes de los demás países. Por ejemplo, a Israel lo atacaron y Israel atacó, pero nosotros nos estamos olvidando del amor, que fue lo que Dios dejó en el mundo, el amor. Entonces nosotros estamos con Israel, ok, debemos estar con Israel porque es el pueblo de Dios, pero tenemos que estar con la humanidad. Entonces hay muchos países que están sufriendo. Con eso que Jesús hizo con la samaritana, me ha dado a entender, porque él nunca dijo, o sea, él nunca se alzó porque él era de Israel y porque ella era samaritana. Él la trató igual. Que a lo de Israel. O sea, para que la gente vea que Dios trata a todo el mundo igual. Esas naciones que están teniendo dificultades, que hay personas muriendo, niños, hay que orar por ellos también. Porque ahí Dios nos dio a entender con la samaritana que no importa las naciones. No importa la contrariedad que haya, no podemos hacer favoritismo con las personas. Jesús no lo hizo. No. Y era el Hijo de Dios. Y era de Israel. Y era de Israel. Prácticamente. Si él era de Israel y no lo hizo, ¿por qué nosotros tenemos que hacerlo? Nosotros deberíamos de apoyar a todo el mundo igual. Debemos de orar por el pueblo de Israel. Pero en la Biblia nos dice que no podemos orar por otras naciones. Podemos orar por todas las naciones y por todos los países. Por todas las personas. Exacto. Aunque Israel vaya primero porque es el pueblo de Dios. Nosotros damos porque es el pueblo de Dios. Sí, porque a veces los creyentes nada más se enfocan, no, que hay que orar por Israel. Pero aunque Israel es el pueblo elegido por Dios, no podemos decir que no lo es. Toda creación que hay en el mundo fue creada por Dios. Debemos orar por todo el mundo. El punto que vamos a tratar ahora, quiero que presten cuidadosa atención a este punto, porque es un punto muy importante. Y quiero escuchar tus pensamientos en cuanto a este punto, Ángel. En este punto, Jesús le dijo a la mujer samaritana, le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y Jesús le dijo, esto has dicho con verdad. Ay, Dios. Meditando en este punto, nosotros escribimos este punto. Intentos fallidos en llenar un vacío que solo Dios puede llenar. Amado. Ángel, háblame de ese vacío que tiene el ser humano, que a veces nosotros lo queremos tratar de llenar con tantas cosas, pero por más que tratamos, vemos que siempre tenemos esa sed, siempre tenemos esa hambre, y como que nunca es suficiente. Mira, primeramente te voy a hablar de lo primero, cuando él le dijo a la samaritana, 5 maridos has tenido. O sea, cuando él se refiere a 5 maridos has tenido, y el que tienes no es tuyo. Eso es una parábola muy enorme para los cristianos de este tiempo, que prácticamente decimos, Dios, esa es la que me gusta, esa es la que yo quiero, pero Dios no te confirmó a ti que esa va a ser tu pareja. Entonces, ¿qué tú haces buscando pan donde no lo hay? Wow. Donde no es tuyo, ese pan le pertenece a otro. Entonces, tú le estás quitando el privilegio a un varón que sí Dios tiene un propósito con esas 2 personas. Por ejemplo, cuando él se refiere, hay 5 maridos ha tenido y el que tiene no es tuyo. Quiere decir que ella estaba vacía por dentro y andaba buscando llenar un vacío donde no lo había. Porque si ella tuvo 5 maridos, fue porque en el primero nos halló, en el segundo nos halló, en el otro nos halló. Y cuando Dios le dijo, y el que tiene no es tuyo, o sea, que era ajeno. Era ajeno, o sea, a veces cuando te refiere el vacío que nosotros tenemos, que solo Dios lo puede llenar. El amor de Dios es el único que puede llenar el vacío del ser humano. No importa que usted busque bebida, que usted busque llenar ese vacío en las drogas, en cualquier problema ilícito. El único que puede llenar ese vacío es Dios, porque a veces tenemos un problema. A veces queremos llenar el vacío nosotros mismos. Y pasa con muchos cristianos, que a veces le falta algo. Y el deber de ellos es saber cuál es el problema que lo tiene con ese vacío. Porque que por un ejemplo, cuando yo era del mundo, yo me sentía vacío porque yo trabajaba, tenía dinero, salía con los muchachos por todos lados, pero siempre tuve un vacío, porque el lugar de Dios nadie lo puede llenar.
Cuando Dios planta un lugar, nadie lo puede llenar. Mira, usted puede estar lleno de dinero, de riqueza prácticamente, mujeres, lujo, carro, de todo. Pero hay un lugar que es el corazón, que el único que lo puede llenar es Dios. Sí. Entonces, él siempre ha dicho, el amor del mundo no es igual al amor de Dios, porque el amor de Dios cubrirá multitudes de pecados. El amor del mundo no sana pecado. El amor del mundo te llena los ojos de lujo prácticamente. El amor del mundo es un amor prácticamente mundano, que se queda en el mundo, pero el amor de Dios recorre todo el universo. Porque prácticamente cuando tú ves una creación de Dios, tú estás viendo el amor de Dios a la humanidad. Dios te puso eso para ti. El vacío que tú tengas, tú siendo cristiano, no lo puede llenar la humanidad. El único que lo puede llenar es Dios. Y el deber de usted como cristiano es decir, Dios mío, ayúdame a llenar este vacío, que siento un vacío enorme. Estando contigo me siento vacío. ¿Por qué? Porque usted no está siguiendo la norma de Dios, los estatutos, los mandatos. Hay que buscar de Dios prácticamente para todo, para uno tener amor, porque el amor de Dios es demasiado gigante y es el problema de la humanidad, que ahora mismo yo me siento vacío y digo, yo me siento vacío, me voy de la iglesia. Entonces, si usted es cristiano y ha leído la Biblia y sabe que el amor de Dios cubre multitudes de pecados, llena su vacío, ¿qué usted hace saliendo del lugar donde usted sabe que está el amor de Dios para irse a buscar un vacío, para llenar el vacío en otro lugar? Mucha gente se va en otros países. No, que me voy a ir para ese país, a buscar una mejor vida, a llenar este vacío que yo siento. Y allá vienen con el vacío más grande. Más grande, wow. Porque entonces se están alejando. Eso que dijimos ahorita, cuando Dios te manda a un lugar, es porque Él tiene un propósito grande para ti. Cada vez que tú te alejes de ese lugar, el vacío va a ser más grande y más grande. Entonces, por eso Dios dice, vuelve a la senda antigua. Deme su opinión, hermano Luis. Eso que tú estabas diciendo es una realidad que no podemos negar. Nosotros como seres humanos, a través de intentos fallidos en la vida, nos damos cuenta que nada material nos puede llenar. Que lo único que nos puede llenar verdaderamente es Jesús en nuestra vida. Y Jesús se lo dijo a la samaritana. Claro. Jesús se lo dijo de manera simbólica. Jesús le dijo a la samaritana, si tú vienes a este pozo y buscas de esta agua, tú vas a volver a tener sed y vas a tener que venir a volver a buscar agua. Pero del agua que yo te voy a dar, cuando tú la bebas, tú no vas a volver a tener sed. Porque mira qué interesante, ese pozo es representación de esas cosas en nuestra vida que a veces nosotros queremos ponerla como sustituto de Dios. Claro. Decir, wow, con esto yo puedo llenar el vacío que tengo. Y le digo que esas cosas muchas veces nos dan un placer momentáneo o nos dan una alegría pasajera, pero no es permanente. Luego que pasa el placer, luego que pasa la emoción, la sensación energética en nuestro cuerpo, seguimos vacíos. Y adivinen qué, cuando nosotros tratamos de llenar el vacío que tenemos con vanidades, el vacío no se llena. Nos damos cuenta que el vacío es mucho más grande. El vacío se siente mucho más grande. O sea, mientras más deseamos llenar. Tú me estás queriendo decir que la vanidad del mundo es la que está acabando prácticamente con los cristianos. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el deseo de tener. Hay artistas, personas que tienen lo que tú desearías tener o tuvieron lo que tú desearías tener, que antes tienen casa, tienen negocio, tienen apartamento, tienen vehículos, tienen mujeres, tienen todas las cosas que tal vez tú desearías tener, y ellos dicen, yo me siento vacío. Hay muchos testimonios en internet de artistas famosos como por ejemplo Nicky Jam, muchos otros. Yo he escuchado por ejemplo a artistas como Anuel AA, muchos artistas que ellos siempre dicen lo mismo. Yo siento un vacío que nada de lo que yo tengo lo puede llenar. Y tú estás diciendo allá, yo quisiera tener esto porque yo sé que yo voy a sentirme bien. Y no es malo que tú quieras tener cosas materiales. Pero no te ilusiones con la idea de pensar que esas cosas materiales te van a llenar. Porque hay personas que tienen más de lo que tú quieres tener y no son plenos. No se sienten llenos. No han podido llenarlo. Entonces, ¿qué queremos poner claro en este video? Que la única respuesta para ese vacío existencial que tú tienes en tu alma se llama Jesús. Esa es la única respuesta.
vamos a pasar al próximo punto. Dios conoce nuestras más íntimas decepciones. ¿Por qué ponemos este punto? Dios le había dicho a la mujer, 5 maridos tú has tenido y el que tú tienes ahora no es tuyo. O sea, si ella había pasado de marido en marido, era porque no le había funcionado. Se había decepcionado. Entonces, a veces también en la vida, nosotros tenemos ciertas decepciones que tal vez no sea aparente ante todo el mundo, pero en nuestro interior, eso es como una carga de intentos que hemos hecho en la vida para nosotros llenar ese vacío. Y tenemos esas decepciones, pero adivina qué, Dios conoce esas íntimas decepciones. En ese momento podríamos especular que Jesús le estaba diciendo, yo sé que tú has tenido 5 maridos y el que tú tienes ahora mismo no es tuyo, pero yo vine aquí, yo vine para resolver ese problema en ti, yo vine para llenarte, yo vine para cambiarte, yo vine para transformarte. Y a veces Dios permite que nosotros pasemos ciertas experiencias en la vida para que nosotros nos demos cuenta que esas cosas que nosotros creíamos que podían llenarnos, verdaderamente no pueden llenarnos. ¿Qué tú piensas de eso, de ese término, Ángel? Decepciones íntimas, que Dios conoce esas decepciones que nosotros hemos pasado en la vida. Bueno, primeramente es que el humano nunca entenderá la cosa de Dios. Wow. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios enorme. El nombre lo dice, Dios. Dios. La primicia. Un ser divino. superior, un ser más allá del entendimiento humano. Entonces, cuando se refiere a que no podrán, ahorita como yo decía, del vacío prácticamente, la decepción es una rama del vacío también. La decepción es el resultado del vacío. Del vacío. ¿Por qué? Cuando tú te decepcionas de algo, el vacío crece. Pero ¿por qué tú te decepcionas? Porque tú estás buscando llenar un vacío que solo Dios puede llenar. Entonces, como al tú intentar que eso te llene, tú te decepcionas. Entonces, el único que conoce tus decepciones más íntimas es Dios. El único que puede cambiar eso es Dios. Nosotros estamos equivocados en muchas cosas. A veces pensamos que podemos engañar a Dios. Por eso mismo, como vamos a suponer la samaritana, no. La samaritana ni se esperaba que Jesús supiera eso. Ella se sorprendió cuando Jesús le dio 5 maridos a tener y ella. ¿Y tú eres profeta? ¿Cómo tú sabes eso? ¿Cómo tú sabes eso? Entonces, ahí es que está el punto. A veces queremos saber más que Dios. Y nadie puede saber más que Dios. Nuestras decepciones íntimas suceden al momento de querer llenar un vacío que solo Dios puede llenar. De quererlo llenar con cosas materiales, por un ejemplo. A veces nos decepcionamos porque le pedimos cosas a Dios y entonces no llegan. Pero usted no se pone a pensar con sabiduría y entendimiento, ¿por qué no ha llegado? Dios no te da una carga que tú no puedas cargar. Entonces, si tú le pides, vamos a suponer a Dios, Dios mío, quiero tener una casa. ¿Por qué tú no le pides, Dios, quiero estar llena de fe, amarte con todo mi corazón? Tú estás diciendo que nosotros ponemos las bendiciones materiales por encima del espiritual. Por encima del espiritual. Pero mira por qué. Prácticamente cuando nosotros le pedimos algo a Dios, ¿qué dice la Biblia? Buscarle el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, antes de usted pedir, Dios, quiero una casa, quiero una mansión, porque primero usted no busca lo de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Porque Dios no desampara a sus hijos. Mira, los hijos de Dios deberían de tener lo mejor del mundo, pero el problema es que cuando Dios te da lo mejor del mundo, gigante, quiere pisotear a tus hermanos. Entonces te decepciona porque dices, wow, a veces nos decepcionamos. Una de las decepciones más grandes que hay es cuando uno ve a un hermano que está subiendo prácticamente más que uno dice, wow, pero yo tengo aquí un año. La envidia, el celo. Y mira a ese ser, a esa criatura que llegó ahora. Ya Dios la tiene allá arriba, que anda levantando muertos, que anda haciendo esto. ¿Pero por qué? Buscó el reino de Dios y su justicia primero. Wow. Y entonces tú buscaste lo demás primero antes que a Dios. O sea, tú entraste a la iglesia y dijiste, Dios mío, yo quiero esto. Primeramente hay que buscar el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Vencer al diablo y a sus demonios. Mira, todo eso que tú dices es muy interesante y muy acertado. Hubo un punto que tú tocaste que me llamó la atención
que tú dijiste que nosotros como seres humanos no tenemos esa capacidad de entender la profundidad de Dios, porque Dios es un ser muy profundo. Sin embargo, hay personas a veces que dicen, no, porque a mí nadie me entiende. Pues escucha esto, Dios te entiende, Dios te conoce, porque en ese momento, mira que yo meditaba, Ángel, hay cosas a veces que son tan íntimas y tan personales del ser humano que nosotros no tenemos la capacidad de contárselo a todo el mundo. No. Porque nos sentimos que nos vulnerabilizamos, nos ponemos sensibles, nos ponemos vulnerables. Pero Dios tiene el poder de vulnerabilizar lo más interno del ser humano, pero no para destruirlo. No. Porque a veces cuando tú te vulnerabilizas al ser humano y tú le cuentas lo más profundo que tú tienes en tu interior, se aprovecha, abusa de eso y aprovecha que te pones vulnerable para poder atacarte, pero Dios no. Dios te vulnerabiliza y dice, mira, te tengo vulnerable, pero no es para destruirte, no es para hacerte daño, es para yo decirte que en mis manos tu vulnerabilidad se vuelve una fortaleza. Por eso el mismo Pablo, hay una parte en la Biblia donde Pablo dice, basta, donde Dios le dice a Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Pablo? Cuando tú eres débil, yo soy fuerte. No porque Dios se agrade de tu debilidad, pero cuando tú eres débil, tú te das cuenta de lo mucho que tú necesitas de Dios, de lo mucho que tú dependes de Dios. O sea, tú me estás queriendo decir que la vulnerabilidad no es de Dios. O sea, que hay dos clases de vulnerabilidad. Que es la de Dios, cuando Dios te pone vulnerable, es para hacerte una mejor persona. Exacto. Para que tú veas que el único poderoso es Dios. Entonces, ¿por qué él hace eso? Porque hay veces que tú quieres... Hay gente que quiere subirse por encima de Dios. Hay gente que quieren poner a Dios que Él haga lo que ellos quieran. Porque si yo quiero un carro, Dios mío, tú tienes que darme un carro porque yo soy hijo tuyo. Las cosas no son así. No. Ahí viene Dios y te pone vulnerable. Entonces, cuando el enemigo te pone... No, el enemigo no pone a la persona vulnerable. Las personas se vulnerabilizan para que el enemigo entre a tu vida. Porque si Dios te dice, no cruces por ese camino y tú cruzaste por ese camino, estás vulnerable, ahí el enemigo aprovecha. Exacto. Tu decaída y se mete en tu vida y acaba contigo poco a poco. Y tú no te das cuenta. Porque hay veces que hay personas que adentro de la misma iglesia dicen, wow, yo me siento vacío, yo no me siento como que Dios... Por un ejemplo, yo me pongo de ejemplo, en una ocasión yo dije, Dios mío, pero yo no me siento como que tú me estés como... Yo no sé, yo voy a todo el mundo sintiendo y yo estoy sí, como... yo no tú estás nada. conmigo, Dios, ¿qué es lo que pasa? Entonces, es un vacío que uno cree en su corazón. Uno se pone vulnerable para que el enemigo entre a tu vida. ¿Por qué? Porque tú dices, Dios, ¿por qué fulano hace esto? ¿Por qué él danza? Y yo no siento eso, como mucho yo lo he dicho. ¿Por qué yo no sé lo que es danzar? ¿Por qué yo no siento eso? Entonces yo me estoy poniendo vulnerable porque mi tiempo no ha llegado. Tu tiempo no ha llegado. Tú me estás diciendo que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Mira al enemigo mandando dardo. Todo tiene su tiempo. Entonces... quiere decir que el único, volviendo al tema, que puede quitarte la vulnerabilidad es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él pasó todo lo que tú pasaste ahora mismo, Él lo pasó y mucho peor. A Cristo lo escupieron, le dieron agua, vinagre, lo latigaron, lo patearon, lo maltrataron, lo trataron como un ser humano insignificante. Lo trataron como que era el pecador más grande que ha pasado por la tierra. Entonces ellos no se dieron cuenta que Dios vino a salvar. Dios vino a levantar al caído. Repite eso de nuevo, Twitter ahora mismo. Dios vino a levantar ¿a quién? Al caído. Pero a veces cuando estamos caídos pensamos que Dios no quiere hablar con nosotros, que Dios no quiere saber de nosotros. Tú me estás diciendo que cuando estamos caídos, ahí es donde más Dios tiene deseo de levantarte. Pero la mente te dice otra cosa. Dios tiene el deseo. Dios tiene el deseo de levantarte, pero el problema es que si yo quiero levantarte, y vamos a suponer por poner un ejemplo, yo quiero levantarte, tú tienes la mano rebalosa prácticamente, tú te vas a caer, pero entonces eres tú. Cuando Dios quiere levantarte, ahí viene tú y piensas, me voy a levantar para allá trabajar de nuevo. Me voy a levantar para mañana comprar un carro. Dios levantándote. Entonces ahí viene Dios y dice, ahí viene lo material. Entonces como lo material no tiene vida para agarrarte, entonces tú te vas a caer. Por eso es que uno se cae, porque uno busca a veces refugio en lo material. Wow. Esa parte que acaba de decir Ángel es importante que presten atención. No podemos buscar refugio en lo material, porque eso sucede mucho en la vida de nosotros como seres humanos,
que cuando nos vemos en cualquier situación o circunstancia adversa, en vez de buscar nosotros refugio en Dios, vamos a refugiarnos en lo material. Y eso es un error muy grande. Por eso que Dios muchas veces permite que en nuestra búsqueda de refugio en lo material fracasemos, para que nos demos cuenta que nuestro único refugio debe ser Jesús. Ahora mira una pregunta. ¿Por qué el ser humano es tan ignorante que cuando ven las adversidades muchas veces se quieren ir de los pies de Dios? Pero escucha por qué. Porque es que uno quiere buscar, vamos a suponer, a veces uno está alabando a Dios, bendiciendo a Dios, sintiendo el gozo de Dios, porque hay personas que lo sienten. Entonces, ¿por qué las personas abandonan eso? Porque es que quieren adelantarse al tiempo de Dios. ¿En qué dijo Jesús? No, cuando María dijo que hago el agua de vino, ¿qué él dijo? No ha llegado mi tiempo aún. Entonces, ¿por qué el ser humano tiene que adelantarse al tiempo si el mismo Jesús dijo, no ha llegado mi tiempo? Porque yo lo veo a usted de una forma, yo no he podido decirle, mira, tú tienes que levantarte ya, porque yo quise. Buen punto. Entonces, muchas veces los grandes quieren atacarnos a nosotros, los pequeños, los vulnerables, que estamos vulnerables todavía, porque cuando nosotros empezamos a ir a la iglesia prácticamente, todavía nosotros tenemos el mundo atrás de nosotros, llamándonos. Entonces, cuando el mundo te llama, y es que tú ponte un tapón en los oídos y no lo escuches, porque es que el mundo llama, más a nosotros la juventud prácticamente. Cuando uno está en la iglesia tratando de buscar a Dios, ahí es que el mundo más te llama, la delincuencia, los amores, las mujeres, el dinero, los amigos. Entonces ahí hay un dato: mientras más el enemigo te ataque, más tienes que buscar a Dios. Wow. Mientras más el enemigo te ataque, más debe buscar de Dios. Otro punto, ya estamos terminando, otro punto que es bueno que toquemos, es cuando Jesús dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahí Jesús está diciendo, el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando nosotros estábamos meditando en esa parte, sacamos este título y dijimos, Dios quiere una relación, no una religión. O sea, más que una apariencia, más que una mera proyección, Dios quiere que el ser humano tenga una genuina relación con Él. Porque la verdad es que a veces nosotros podemos caer en vivir una vida religiosa, en donde aparentemente somos buenos cristianos, todo el mundo nos ve como que somos buenos cristianos, pero realmente no tenemos una genuina relación con Dios. Y a veces nos encontramos dentro del camino del Señor y decimos, wow, Padre, aparentemente de nombre yo soy cristiano, pero yo siento que aún no te conozco, siento que aún no tengo una relación contigo. ¿Y por qué mencionamos que Dios busca una relación y no una religión? Porque no importa cómo luzcas o cómo te autollames, si cuando Dios va a tu corazón, no ves verdaderamente que tú tengas una relación con Él. Por eso en un momento Jesús andaba con sus discípulos y de lejos ve un árbol, y cuando Jesús se acerca para buscar fruto, no tenía fruto. Pero adivina qué, dice la palabra que de lejos el árbol se le veía muy bonito, pero cuando se acercó no había nada. Entonces es importante que le pidamos a Dios que nos ayude a no solamente lucir bonitos, sino también a dar frutos bonitos. ¿Qué tú me puedes decir, Ángel, de ese título? Dios busca una relación, no una religión. Por un ejemplo, mira eso que tú acabas de decir, de vernos bonitos, prácticamente tú quisiste hablar de la santidad prácticamente. Es el problema más grande de las iglesias ahora mismo. La santidad no solamente es por fuera. Muchas veces tú ves unos cristianos, una sierva de Dios que tienen una falda, que andan arrastrando el mundo para abajo. Tú ves unos varones con una camisa botonata aquí arriba, apretándole el cuello. Y su corazón está desnudo. Wow. O sea, tú me dices, corporalmente ellos están tapados, pero su corazón está desnudo. Y no estamos diciendo, por ejemplo, que el vestir así esté mal. No. Porque el vestir decente siempre estará bien. Lo que estamos diciendo es que el énfasis en Dios, cuando pone sus ojos sobre un ser humano, no es cómo luce,
sino lo que tiene dentro, lo que tiene en su corazón. Por eso hay personas que tal vez tú podrías catalogarla como, wow, mira qué mala esa persona, pero a veces debemos tener mucho cuidado con las opiniones que a veces hacemos los de los demás, porque el corazón y el interior de cada ser humano solamente lo conoce Dios. Wow. Solamente lo conoce Dios. Solamente lo conoce Dios. Y si Dios es el único que conoce nuestro corazón, nuestros sentimientos más profundos, porque los sentimientos, mira, los sentimientos del mundo prácticamente ya no son de Dios, porque nuestros sentimientos a veces se hace a una persona. A veces lloramos por esa persona, pero no buscamos a Dios. Por el único que hay que llorar, derramar lágrimas de sangre y de agradecimiento es por Jesús, porque Jesús murió por usted, aún sin haber usted nacido. O sea, el ser humano nunca podrá tener el valor de hacer lo que Jesús hizo. Nunca. Entonces, mira lo que yo me estaba refiriendo ahorita. Hay muchos cristianos que prácticamente están podridos por dentro. También hay otros que están destruidos por dentro. Mira, cuando mi hermano se refería ahorita de que Dios es el único que conoce las decepciones más profundas. Mira, la decepción más grande es cuando se refiere a que Dios es el único que la conoce, que a veces estamos en la iglesia, a veces estamos con nuestros hermanos riéndonos y por dentro estamos destruidos. Estamos destruidos. Y ni siquiera nadie se da cuenta de cómo tú te sientes por dentro. Entonces, tú piensas que nadie se da cuenta ahí, pero Dios de todo se da cuenta, porque no hay nada que suceda debajo de los pies de Dios que Él no se dé cuenta. Tú me estás diciendo que los sufrimientos que nosotros a veces pasamos en lo oculto, aunque muchas veces nadie se dé cuenta, Dios sabe. Dios sabe. Y Dios se preocupa porque, o sea, no solamente Dios es el conocedor de tu sufrimiento y de mi sufrimiento y de los sufrimientos de Ángel, sino que Dios verdaderamente se preocupa. Mira un punto. La santidad no solamente por afuera. La santidad hay que tenerla por dentro. Porque Dios tenía santidad por dentro y por fuera. Dios nunca lastimó a nadie. Y muchas veces nosotros mismos, los cristianos, siendo cristianos, viene una persona y se nos levanta y nosotros nos levantamos más y le hablamos más, la pisoteamos. Entonces Jesús no hizo eso. A Jesús le hablan peor que a usted. A Jesús lo golpearon, a Jesús le hicieron de todo. Ustedes no le han hecho nada, usted todavía ni lo han perseguido, porque todavía las iglesias ni lo han perseguido. Tú me has dicho que a veces nosotros estamos pasando procesos y estamos llorando y gritando y no estamos viendo ni la quinta parte de lo que Ni es la suyo. quinta parte. Ok, ya para terminar, vamos a mencionar el último punto. Este video está siendo de mucha bendición. Claro. No solamente para ustedes los que están viendo este video, para nosotros Para mismos. nosotros. Siempre todo lo que nosotros aquí hablamos, antes de nosotros transmitir ese mensaje a ustedes, es un mensaje que como que Dios nos lo manda para nuestra propia vida, para nosotros tratar de ser mejores creyentes y mejores personas. El último punto es: un encuentro con Jesús marca el comienzo de un gran viaje. ¿Por qué decimos eso? Porque en Juan capítulo 4, versículo 28 en adelante dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? O sea, desde que esa mujer tuvo ese encuentro con Jesús, su vida no siguió siendo diferente. Entonces, vemos que cuando de alguna manera Jesús llega a la vida de un ser humano, lo impacta de una manera que lo cambia drásticamente. Y hay que aclarar las cosas. O sea, el hecho de que Jesús llegue a tu vida no significa que todos tus problemas se van a resolver. No. O que tú no vas a dejar de cometer errores. Porque tú vas a seguir siendo ser humano. Pero van a haber áreas específicas de tu vida que no van a seguir siendo iguales. Porque ya no vas a estar viviendo esta vida como una persona huérfana. Porque a veces hay personas que están viviendo en esta vida. Hay personas a veces adultas que sienten, no solamente sienten el vacío existencial, sino que sienten que nunca tuvieron un padre, que nunca tuvieron una madre. Porque tal vez cuando eran niños, cuando eran más jóvenes, pasaron por procesos familiares y ellos se sienten huérfanos. Pero adivina qué, cuando Jesús llega a la vida de un ser humano, lo hace sentir que tiene un padre, que tiene una madre. Por eso la misma Biblia dice, y Jesús dijo: aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo y esto Jehová te recogerá. O sea, a veces hay vacíos que tienen que ver con la vivencia que al ser humano le ha tocado vivir en la vida.
donde a veces hay personas que tienen el vacío de un padre, el vacío de una madre, tienen ese vacío de amor. Y es como que cuando Jesús llega, Jesús agarra todo ese vacío y dice, tú no tuviste un padre, yo voy a ser tu padre. Tú no tuviste una madre que te dio amor, yo voy a ser tu madre. Como Dios dice, yo voy a ser tu todo ahora. Tú no tienes que sentirte vacío, tú no tienes que sentirte mal. Todo lo vacío que hay en tu vida, yo lo voy a llenar. Eso es lo que Jesús dice. Yo todo lo vacío que tú tienes lo voy a llenar. Y por eso es que cuando Jesús llega a la vida de un ser humano, es como que marca un antes y un después. No sé si tú has escuchado, pero los historiadores dividen la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Eso pasa también en la vida del ser humano. Pareciera que cuando Jesús llega y tiene un encuentro con un ser humano, el ser humano dice antes de Cristo, después de Cristo. Pero yo quiero que ya para terminar, Ángel, tú me digas, ¿qué tú opinas de esto? Un encuentro con Jesús marca el comienzo de un gran viaje. Bueno, prácticamente Jesús es un nuevo conocimiento para el mundo. O sea, ya uno ha tenido conocimiento del mundo, uno ha visto qué deja el mundo prácticamente, porque usted nace, crece, envejece y muere. Prácticamente eso es lo único que tiene la humanidad segura, la muerte. La muerte. Eso es lo único que tiene la humanidad segura, la muerte. Entonces, Cristo es vida. Entonces, está viniendo un ser que puede cambiar ese ciclo de vida que es nacer, crecer, envejecer y morir. Entonces, Cristo cambia eso. Wow. Porque es que el cristiano no muere, el cristiano duerme. Wow. Repite eso de nuevo. El cristiano no muere, el cristiano duerme. Duerme. Descansa. Mira, incluso todavía no ha ido al cielo porque, o sea, no sabemos, porque antes decía que el que moría en Dios iba al seno de Abraham prácticamente. O sea, no está diciendo que iba al cielo prácticamente, porque cuando Cristo venga, los muertos van a ser levantados primero. Pero están descansando. Incluso cuando el cristiano para la gente murió, está descansando para Dios. O sea, cuando tú tienes un encuentro con Dios, tu vida tiene otro rumbo, porque es un nuevo conocimiento aún más largo de aprendizaje y entendimiento. La sabiduría de Dios va a ser más grande que la del mundo, porque la sabiduría del mundo es saber eso que fue allí, qué pasó allí. Tú me estás diciendo que la sabiduría del mundo es una sabiduría vana, pasajera. Porque lo que tú estás tratando de decir, yo lo entiendo. Es como, por ejemplo, hay conocimientos que nosotros como humanos podemos adquirir aquí en la vida. Tú puedes hacer una licenciatura, una maestría, un doctorado en cualquier área de la vida y te va a ser de bendición en la tierra. Pero cuando tú te mueres, todo ese conocimiento se quedó aquí. Claro. Ese conocimiento no te va a servir. Ahora, ¿cuál conocimiento te va a servir? El conocimiento de Dios. Por eso es que en la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bueno, le damos primeramente gracias a Dios por permitirnos hacer este video. Para mí ha sido de mucha bendición, yo me imagino que también para ti. Y nosotros esperamos que este video sea de mucha bendición para todas las personas que lo están viendo. Esperamos que Dios siga ayudándolos a cada uno de ustedes y a nosotros también. Y que Dios permita que podamos lograr desarrollar una relación profunda con Dios. Gracias por haber visto este video. Suscríbanse y denle like al video. Dios les bendiga mucho. Un saludo para nuestro hermano Marquitos, que es el que está grabando detrás de cámara. Que Dios lo bendiga cada día más. Y que